Bueno, vamos a entrar en contacto con Ismael Bermúdez. Ismael, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Ismael, el dólar ya llegó a 43 pesos, la desocupación 9.1, datos que vos ya habías anticipado. Sí. Ahora, el dólar con esto, a la larga o a la corta, se traslada automáticamente a los precios. Sí, se traslada a los precios, pero como al mismo tiempo tenemos tasas de interés muy, pero muy elevadas, 65, 66%, vamos a ver en la licitación de hoy al final con qué tasa terminamos, tenemos el ingrediente o el cóctel más adverso para la economía, porque tenemos mayor tendencia a la recesión y mayor tendencia a la inflación. Ya las informaciones preliminares están marcando que marzo seguramente le va a superar en inflación al mes de febrero, que fue del 3,8. Ya se está hablando de un 4% de inflación para este mes, todavía no cerró el mes, todavía no sabemos cómo va a cerrar el dólar. Y te digo que las remarcaciones de precios son pero son diarias. En cualquier supermercado a primera hora de la mañana están remarcando los precios porque les llega con mayor suba toda la cadena mayorista y estamos en esta situación tan pero tan fuerte. O sea, con menor consumo, aún así, en lugar de que bajen los precios están subiendo. Porque, insistimos, acá hay una inflación de costos, no tiene que ver nada con la demanda. La demanda, o sea, los consumidores pueden consumir menos, pero de todas maneras la suba de los precios, hoy por hoy, con este dólar disparado, no tiene evidentemente ningún techo. Y el cálculo del 23% para todo el año ya quedó superado porque ya se está hablando de una inflación del 40%. Y recién estamos, no terminamos marzo, todavía hay 9 meses por delante, con lo cual evidentemente no sabemos cómo va a terminar definitivamente en materia inflacionaria el 2019. Ahora, Ismael, el presidente ha ratificado nuevamente que este es el camino. Ayer con este tema que está caliente con la mentira, dijo que este es el único camino, que hay que subir la montaña y pidió más esfuerzo. Bueno, pero pasa lo siguiente, si después de 3 años... En 3 años tuvimos 2 años de caída de la actividad económica y 1 año de crecimiento bajo. El balance de 3 años es negativo. En materia inflacionaria tenemos más inflación que la alta inflación que dejó el gobierno anterior, que anduvo ahí en el 39, en el 2014, después de la devaluación de Kicillof, estuvo en el 39%. El año pasado 47%, la inflación de los pobres 55%. La semana que viene vamos a conocer el dato de pobreza de la UCA y del INDEC. Bueno, va a estar arriba del 30%, o sea, 13 millones de pobres. Si este es el camino... Lo que hay que preguntar es el siguiente, ¿este camino a dónde nos conduce? ¿A una salida o nos conduce a un callejón sin salida? Bueno, me parece que nos está conduciendo a un callejón sin salida y por eso la situación se agrava, por eso incluso los grandes fondos que apostaron por Macri hoy se están retirando y esta suba del precio del dólar no tiene que ver con los pequeños ahorristas que compran 20, 30, 50 dólares, sino que hay una dolarización de cartera por parte de los grandes bancos y de los grandes fondos que está mostrando justamente que ya el gobierno no tiene credibilidad, ya no en los sectores productivos, sino que tampoco está teniendo credibilidad en los sectores financieros que en el pasado lo apoyaron tan firmemente. Ahora, Ismael, Carla Rebello te habla. Así como la suba del dólar no es consecuencia de quienes tienen pequeños ahorros y tratan de resguardar lo poco que tienen, parece que este costo lo están pagando clase media baja, o sea, los que menos tienen, los que más están peleándola y los que vienen remando desde hace ya varios años. Bueno, sí, efectivamente, los datos del INDEC de ayer, que solamente nos están anticipando los datos adversos de la semana que viene en materia de pobreza e indigencia, ¿qué nos está diciendo? Tenemos 400.000 desocupados más que un año atrás. Asalariados en negro creció, no disminuyó. La subocupación, o sea, el trabajo de pocas horas, creció. Quiere decir que el empleo que quedó es un empleo más precario que el de un año atrás. ¿Por qué es más precario? Porque hay más gente subocupada y hay más gente trabajando en negro.
Otra cuestión más, la desocupación del 9,1 ha sido mayor entre las mujeres. Sí. Porque en las mujeres es el 10,2 y golpeó más firmemente a la gente joven, porque entre las mujeres jóvenes, según el dato del INDEC, estamos hablando del 21,4% de desocupación y entre los varones más jóvenes 15,4%. ¿Qué significa esto? Cayó el salario y seguramente en la casa, bueno, el jefe de familia, el padre habrá dicho, miren muchachos, hay que apechugarla, salgan a buscar trabajo. En general no lo consiguieron. Aquel que lo consiguió en changa y en negro. Por lo tanto, el nivel de precarización laboral se ha acentuado enormemente por la vía del crecimiento de la subocupación y por la vía del crecimiento de los asalariados en negro. Y otra cosa más que para mí fue muy impactante, la región más crítica desde el punto de vista social es el conurbano bonaerense. Ahí la desocupación no es del 9,1 sino del 11,4%. Esto significa 644.000 personas desocupadas solamente en el conurbano bonaerense. Pero hay además otras 754.000 subocupados. Quiere decir que en el Gran Bonaerense hay 1.700.000 personas con problemas de empleo. Y el asalariado negro, la informalidad laboral, en el Gran Buenos Aires es del 37,7%. ¿Esto qué significa? Que de cada 10 personas que están trabajando, 4 están en negro. Miren ustedes el nivel de precariedad y la hipoteca que tiene esa gente hacia el futuro, porque cuando llegue el momento de jubilarse, ¿y qué van a hacer? No van a poder justificar los años de trabajo porque no estuvieron registrados por el empleador. Estos índices... Bueno, esta es una hipoteca social... Estos índices, Ismael, en cuanto a precarización, sostienen que evidentemente la gente que no está teniendo trabajo y que no lo consigue es porque el trabajo no solo es escaso, sino el poco que hay es un salario tan paupérrimo que ni siquiera vale la pena salir a trabajar. Sí, sí, evidentemente, inclusive alguien me decía el otro día, el costo de buscar trabajo también es muy elevado. Y el costo de tener una changa, digamos, prácticamente con valores similares a la canasta, por debajo de la línea de indigencia o por debajo de la línea de pobreza, es muy, pero muy duro. Pero la gente no tiene otra alternativa. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que se le está ofreciendo? Incluso te digo más, fíjense ustedes los pronósticos que están haciendo la mayoría de los economistas, inclusive muchos que adhirieron al gobierno, están diciendo que en el 2019 no va a haber recuperación del mercado de trabajo. ¿Por qué motivo? Porque dicen, mire, quizá en el mejor de los casos, con la buena cosecha, etcétera, puede haber un poco más de trabajo en el campo, pero no más que eso. Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos todavía más, porque esto no viene de ahora, es prácticamente indicadores negativos en el curso de los últimos 7, 8 años. Nos vamos a tener que acostumbrar a indicadores de esta naturaleza y evidentemente la sociedad argentina no puede tolerar que sigamos hablando de millones de personas sin trabajo. Estamos hablando de casi 5 millones de asalariados en negro. Miren lo que le estoy diciendo, 5 millones de trabajadores asalariados en negro. Evidentemente la Argentina no tiene futuro mientras este sea el panorama económico y laboral de la Argentina. Yo me quedo con lo que decías, Ismael, de la hipoteca social, ¿no? Es una hipoteca que vamos a pagar a largo plazo y va a haber que inventar algún sistema para que cuando llegue digamos, nuestros conciudadanos a los 65/70 años puedan recibir algún beneficio. Es una hipoteca que a la larga se paga carísimo. Sí, no, acá lo importante es tratar de romper esta hipoteca lo antes posible. Claro. Porque si nos quedamos a esperar que toda esta gente, cuando llegue el momento de jubilarse, no lo pueda hacer y tenga que jubilarse a través de, bueno, ese sistema que hay actualmente que cuando uno no tiene ingreso le permiten jubilarse a los 65 años, pero ¿cuánto le dan? El 80% del haber mínimo.
¿Esos son cuánto? ¿8.000 pesos? Nada. Yo pregunto, ¿alguien puede vivir, No. ¿alguien puede vivir con 8.000 pesos? Nadie. ¿Por mes? Nadie. Y esto se presenta como un gran logro histórico, como algo, bueno, no sé, lógicamente 8.000 es mejor que cero, pero evidentemente como política del Estado y como política social no podemos promover que la gente viva por debajo de la línea de pobreza y algunos inclusive por debajo de la línea de indigencia. Ahora, Ismael, digamos, transitar este año va a ser muy complicado, tanto para las pymes, para el empleo, para el trabajador. Pues todo el mundo habla del 2020, pero yo me pregunto, ¿cómo se transita el 2019? No, evidentemente se están anticipando las cosas. ¿Por qué digo que se están anticipando las cosas? Por eso de lo que está pasando con el dólar. Todo el mundo decía, bueno, puede haber alguna dolarización de cartera, o sea, aquellos que tienen pesos van a ir a comprar dólares, pero decían eso puede llegar a pasar en junio, julio, pero como en junio y julio ya vamos a estar en una economía recuperada y todo lo demás, ese proceso no se va a dar. Lo que estuvo pasando en las últimas semanas es que el proceso de dolarización se adelantó y los grandes fondos, que evidentemente no quieren tomar mayores riesgos hoy por hoy, y bueno, se anticiparon y empezaron a vender los pesos que tienen para pasarse al dólar. Porque yo pregunto, con estos salarios, ¿alguien puede, algún asalariado, mover el dólar? No. ¿Alguna persona de clase media puede mover el dólar? No. Muy bien. El dólar está subiendo con tasas de interés del 66% y con después de este acuerdo con el fondo que le permite al gobierno vender dólares. Con toda esa ayuda que le dio el Fondo Monetario Internacional y con esas altas tasas de interés que es para invitar a la gente que haga ahorro en pesos, aún así no pudieron evitar que los grandes fondos se vayan y se están yendo de manera muy pero muy fuerte. Ustedes miren los titulares. Sí. Sí. No, Seguí, perdón. No, quería decir que solamente que los titulares de los diarios, después que Duhovne acordó con Christine Lagarde, ¿cuál era el titular? Calma en el dólar, ahora el dólar se calma. Mire cómo se calmó. Estamos ahora hablando de una cotización de arriba de 43 pesos. Ahora, Ismael, lo que pasa es que también hay un... Sí. Lo que pasa, Ismael, que no sabemos cuánto va a cerrar la tasa hoy. Y esto destruye la economía real, destruye los cambios de cheques, la empresa. Ya hay una cesación de pagos y ya se va a explotar el pago, porque ya las pymes no dan más. Quien produce y vende no da más. No hay consumo y te pagan a 120 días, 90 días, te destruyen la empresa. No, hoy el crédito está totalmente pulverizado. Miren ustedes, se invitó a la gente a que sacara un crédito hipotecario. Saque el crédito hipotecario, la cuota no va a ser mayor que la proporción en relación al salario. Bueno, todo tipo de un camino de rosas. Y bueno, ¿y cuál es la situación ahora? Aquel que no puede pagar, lo que le permiten es alargar el plazo de las cuotas. O sea, si saqué un crédito a 25 años, ahora lo que me dicen es que ese crédito hipotecario, sí, macanudo, no hay ningún problema, pero lo vas a tener que pagar en 30 años o en 35 años. Evidentemente, bueno, por eso se están mucha gente, agarrando de la cabeza por qué tomaron ese crédito y sobre todo por qué la propaganda oficial y sobre todo la propaganda de los bancos no advirtieron los enormes riesgos que estaba asumiendo esa gente. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito, lo mismo pasa con los créditos personales. Estamos en una situación muy pero muy comprometida porque no hay margen para sacar un crédito. Si no hay un margen para sacar el crédito, no va a haber incremento del consumo, porque el salario no te permite. Y entonces mucha gente dice, bueno, saco un crédito y con eso, puedo volver a consumir un poco más. Pero evidentemente con estas tasas no hay crédito posible y por lo tanto el camino de la recesión, va a ser mucho más prolongado y posiblemente con la disparada de la tasa de interés y la suba del dólar, es muy probable que inclusive tengamos mayor recesión a pesar de los dichos diarios del ministro que está diciendo de que, ya a partir de enero las cosas cambiaron y no está pasando absolutamente nada salvo un reanimamiento o una recuperación de la economía argentina que la población evidentemente no lo está viendo. Sí, pensaba justamente en eso, Ismael, en esta reactivación, ¿no?, de la cual habla Duhovne. Y vos
Vos hablabas de lo que pasó con los créditos hipotecarios y lo que están sufriendo hoy tantas parejas que apostaron por esa propuesta que le daba el gobierno, cuando escuchamos a un presidente que dice que está caliente por la mentira. Fue una mentira lo que pasó con los créditos hipotecarios y es una mentira que se está sintiendo la reactivación, porque todos los índices en realidad demuestran lo contrario. Pero ¿a qué mentira se refiere el gobierno? Porque pasa lo siguiente, en el presupuesto de la Nación el año pasado se decía que la inflación iba a ser del 10% y terminó en el 47,6%. Se decía que la economía iba a crecer 3,5% y cayó 2,5%. El presidente dijo que iba a haber menor inflación y 24 horas después salió el INDEC a decir, el INDEC, el oficial, un organismo que responde al propio Estado, que preside el presidente, para decir que la inflación estaba subiendo. Entonces, no sé, creo que hay desavenencias muy pero muy fuertes. Posiblemente los propios ministros o asesores del presidente le están diciendo números que no tienen nada que ver con la realidad y que después, 24 horas después, son desmentidos por el propio INDEC. Creo que el propio presidente debería estar revisando su gabinete y debería estar revisando también los asesores que tiene, porque lo llevan a decir cosas que después, bueno, no tienen nada que ver con la realidad, pero que tampoco después va a tener nada que ver con la propia estadística pública. Ahora, Ismael, ¿no estará leyendo el presidente el diario de Irigoyen actual? Es el diario de Mauricio. ¿El diario de Mauricio? O no sé, o alguien se lo está escribiendo y él lo está repitiendo. Pero pasa lo siguiente, vamos a suponer que a mí me encargan hacer una nota de inflación. Lo primero que yo hago es mirar un poco cómo está la calle, cómo están los comercios, llamar a distintos consultoras que justamente hacen medición de precio y en función de eso me hago una composición de lugar, escribo la nota, marco que pueda haber diferencias entre los distintos especialistas y de tal manera que el lector o el oyente disponga de la mayor información posible. Yo digo lo siguiente, si el presidente tiene que hablar de inflación y al día siguiente se sabe que el INDEC va a dar el dato de inflación, lo primero que yo hago, a mi asesor le digo, che, pegate un llamadito al INDEC y preguntale si da para arriba o da para abajo, que aunque no nos den la cifra exacta por secreto estadístico, pero por lo menos nos digan si va para arriba y no para abajo. Acá ni siquiera tomaron la precaución súper elemental que hacemos nosotros todos los días en nuestro oficio antes de dar una información. La chequeamos, la tratamos de contrastar con la realidad, consultamos a muchas fuentes. Acá ni siquiera consultaron al propio organismo del Estado, que es el que mide la inflación, y lo llevan a decir al presidente que la inflación está bajando. Evidentemente algo está pasando dentro de la Casa de Gobierno que me parece que va mucho más allá del diario de Irigoyen. Ismael, te mando un fuerte abrazo, gracias, Gracias como siempre, No, al contrario. Muy amable. No, buen día para todos. Buen día, gracias,